Hola a todos. Hoy vamos a meternos con una idea. Bueno, una idea potente. ¿Qué tal si les digo que la iluminación, eso de vivir sin sufrimiento, no es algo para monjes en montañas lejanas, sino que es accesible, ya mismo, aquí y ahora? Esa es la propuesta de Eckhart Tolle en El poder de la hora. Un tipo que, cuenta que pasó de estar sumido en una depresión terrible a tener una revelación, así, de golpe, cerca de los 30, que le cambió todo. Hoy vamos a explorar juntos algunas ideas clave de este libro. La misión es tratar de entender esto. ¿Por qué nuestra mente, nuestros propios pensamientos, pueden ser nuestro peor enemigo? Y sobre todo, ¿cómo es que el momento presente, el ahora, es la llave para encontrar paz? Sí, y es interesante porque el libro mismo, Tolle y muchos lectores lo describen no solo como un texto para leer, es más bien una guía con energía propia, casi te diría un curso práctico de meditación, de realización personal. Invita a leerlo despacio, a releerlo, a sentirlo, más que solo entenderlo con la cabeza. Totalmente. Bueno, arranquemos por el principio, ¿te parece? La primera idea fuerte, que ya mencionamos un poco, es esta. El mayor obstáculo para esa iluminación o paz es identificarnos con la mente, con ese ruido constante de pensamientos que parecen no parar nunca, ¿no? Tolle incluso critica la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo. Dice que ese es justamente el error fundamental. Equiparar el ser, nuestra esencia, con el simple hecho de pensar es bastante revolucionario si lo pensás bien. Absolutamente. O sea, según Tolle, esa identificación total con el flujo de pensamientos crea lo que él llama un falso yo, un ego. Y este ego se basa en el miedo, en una sensación constante de que algo falta, de insuficiencia. Y claro, eso nos hace vivir en un estado de aparente separación. Sentimos conflicto, problemas por todos lados, porque la mente, por naturaleza, fragmenta la realidad. La iluminación, en cambio, sería un estado de totalidad, de sentir que uno con el ser, con esa conciencia más profunda que está más allá de los pensamientos. Entendido. La mente identificada con el pensamiento como la raíz del sufrimiento. Pero claro, Tolle no se queda solo en el diagnóstico, ¿verdad? Propone una salida. Y la salida es sorprendentemente simple en su concepto, aunque seguro no en la práctica. El ahora. El momento presente. Exacto. La clave es aprender a, digamos, residir en el momento presente, anclarnos aquí, en este instante. Por supuesto, podemos visitar el pasado o el futuro, pero solo brevemente, para cosas prácticas, funcionales, no para vivir ahí mentalmente. Se trata de desarrollar la capacidad de decir sí a lo que es, aceptar la vida, bueno, tal como se despliega en este preciso momento, sin ponerle resistencia interna. Pero, a ver, me surge la pregunta obvia. ¿Y los problemas? Digo, las cuentas que pagar, una enfermedad, un conflicto con alguien, ¿eso desaparece por arte de magia si estoy en el ahora? Es una muy buena pregunta y es central en el libro. Tolle argumenta algo sutil, pero clave. En este instante preciso, no existen los problemas como los concebimos mentalmente. Lo que hay son situaciones. Situaciones presentes que necesitan ser, manejadas, afrontadas o a veces simplemente aceptadas si no podemos cambiarlas ya mismo. Los problemas, como esa carga mental que nos angustia, necesitan tiempo psicológico para sobrevivir. Necesitan que lamentemos el pasado o que temamos el futuro. ¿Se entiende? En el puro presente solo hay acción o aceptación. Y él dice que la presencia consciente, esa atención plena al ahora, tiene el poder de disolver algo que llama el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor suena intenso, ¿eso? ¿Qué es exactamente? Imagínalo como el residuo acumulado de todo el sufrimiento emocional que no hemos procesado completamente. Viejas heridas, tristezas, enojos, tanto a nivel personal como, a veces, colectivo. Es como una especie de campo de energía negativa dentro nuestro, hecho de pasado. Y según Tolle,
Solo la luz de la conciencia presente, o sea, estar aquí y ahora sin juzgar, puede empezar a transmutarlo, a disolverlo poco a poco. Eso explica por qué a veces, no sé, una pavada te saca de quicio. Me pasó el otro día, ¿eh? Un ejemplo tonto. Estaba en el tráfico, fatal. Uf, el tráfico. Sí, y ya iba tarde, y un tipo se me cruza de golpe. Bueno, reaccioné como si me hubiera declarado la guerra. Grité solo en el coche, sentí una rabia, desproporcionada totalmente. Te creo. Me tomó un buen rato calmarme y caer en la cuenta. Ok, para. Esto no es solo por el coche. Esto es otra cosa. Claramente mi cuerpo de dolor dijo, festín, y se lanzó. Jaja, claro. Reconocerlo fue, bueno, un poco vergonzoso, pero liberador también. Casi cómico viéndolo después. Ese ejemplo es perfecto. Una cosita actual activa una carga vieja. Y la clave, dice Tolle, no es pelearse con la reacción. Porque eso le da más comida. Exacto. Más conflicto. La clave es la presencia, observar. ¿Y cómo? Pues, sintiendo la energía en el cuerpo. En el cuerpo. Si esa tensión en el estómago, el calor en la cara, los hombros tensos. Sentirlo directamente. Sin juzgar, sin analizar tanto y sobre todo sin creerte la historia que la mente arma alrededor. La historia de qué injusto, siempre a mí. Esa misma es reconocer, esto que siento, esto es el cuerpo del dolor activado. Es como verlo actuar. O sea, no es tanto entender por qué me enfurecí por el tráfico en ese momento, No necesariamente en el instante. sino notar la intensidad de la emoción, como una energía que está pasando, ¿no? Como ver al invitado haciendo de las suyas, sin pensar que yo soy ese invitado. Exactamente. Y notar los pensamientos que vienen con la emoción, que suelen ser súper repetitivos, negativos, mucho victimismo o culpa. Vale, me va quedando más claro. Suena potente, sí. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo cultivamos esa presencia en medio del lío diario? ¿Da Tolle algunas pistas prácticas? Sí, claro. Ofrece varias vías bastante concretas, de hecho. Una fundamental es aprender a observar los pensamientos. Simplemente darte cuenta de que estás pensando, sin engancharte, sin juzgar si el pensamiento es bueno o malo, como si fueras un testigo. Otra es prestar atención al silencio, no solo al silencio exterior, sino a los pequeños espacios de silencio, entre los sonidos o incluso entre las palabras de una conversación o entre dos pensamientos. También sugiere conectar con el cuerpo, sentir la energía que lo anima desde adentro. ¿Sabes? La sensación de estar vivo en tus manos, tus pies, tu respiración. Anclarte ahí. Y luego está la entrega, que a veces se malinterpreta. No es resignarse pasivamente y no hacer nada. Es más bien una aceptación inteligente de la realidad del momento. Dejar de luchar internamente contra lo que es. Entiendo. O sea, no es evadir la realidad, sino todo lo contrario. Es aceptarla radicalmente para poder actuar desde un lugar más claro, menos reactivo. Exactamente. Dejar de reaccionar desde el viejo condicionamiento. Y Tolle insiste en que esto no es solo para sentirnos mejor nosotros individualmente. Lo ve como parte de algo más grande, como un posible despertar de la conciencia colectiva. Salir de lo que él llama el sueño de la materia, donde la humanidad, dice, está bastante atrapada por la identificación con el ego. Cuando accedes a la hora, tus respuestas a las situaciones tienden a ser más intuitivas, más creativas, más adecuadas, en lugar de las reacciones automáticas que vienen del miedo acumulado del pasado. Ayuda mucho a disolver la negatividad, la queja, el resentimiento, que muchas veces, sin darnos cuenta, proyectamos hacia afuera y crea más conflicto. Y él hace esa conexión, ¿no? Entre esa inconsciencia colectiva, esa identificación masiva con la mente egótica y los grandes problemas que vemos en el mundo, la infelicidad generalizada, la violencia, incluso la destrucción del planeta. Sí, totalmente. Pero también señala algo paradójico y esperanzador, creo yo. Dice que a menudo son justamente las dificultades las que nos empujan a despertar. Las crisis personales, las enfermedades, las relaciones que se rompen, los grandes desafíos. Si en lugar de resistirnos ciegamente, logramos encontrar un espacio de aceptación interna frente a eso,
Bueno, esas situaciones difíciles pueden convertirse en catalizadores muy potentes para la conciencia, en portales. Así que la aceptación y la presencia no son solo herramientas personales, son vistas como fuerzas transformadoras, potencialmente a nivel planetario. Y de ahí, de esa conexión profunda con el ser que trasciende la forma, surge también la compasión, que no es lástima, sino el reconocimiento de nuestro vínculo esencial con todos. Compartimos la misma vulnerabilidad de la forma, del cuerpo, pero también la misma vida eterna, la misma esencia, el ser. Bien, entonces para ir resumiendo un poco la esencia de todo esto, la liberación del sufrimiento, la verdadera paz interior, según Tolle, no se encuentra tratando de controlar el futuro ni revolviendo el pasado. La clave parece estar en desidentificarnos de esa corriente incesante de pensamientos y anclarnos firmemente en la conciencia del momento presente. Es como un llamado a despertar de la ilusión del tiempo psicológico, ¿no? Aquí y ahora. Exacto. Y quizás, para dejar algo picando, una reflexión final basada en todo esto que hablamos. Si la clave es esa presencia consciente, que observa la mente, que acepta el momento, ¿qué pasaría si dirigiéramos esa misma calidad de atención, esa misma aceptación sin juicio, no solo a los grandes dramas, sino a las cosas más simples? A lavar los platos, a caminar por la calle, a escuchar a alguien, a cada respiración. ¿Podría esa práctica constante, esa simple presencia en lo cotidiano, transformar no solo cómo nos sentimos por dentro, sino fundamentalmente cómo actuamos, cómo nos relacionamos con el mundo y con los demás? ¿Qué cambiaría realmente? ¡Qué potente cierre! Oye, pues me ha encantado charlar contigo sobre este libro, de verdad. Muy revelador. Avísame cuando termines el próximo y lo comentamos también. Claro, solo activa la campanita. Hasta pronto. Hasta pronto.